Dios y las enfermedades. Antes de empezar con este contenido, te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. En la fe católica, las enfermedades pueden verse desde distintas perspectivas: teológica, espiritual y pastoral. A lo largo de la historia, los sacerdotes y exorcistas han abordado el sufrimiento humano, incluyendo las enfermedades, con diferentes enfoques. 1. Dios y las enfermedades en la fe católica. La Iglesia enseña que Dios no desea el sufrimiento ni la enfermedad para sus hijos, pero permite que ocurran en un mundo marcado por el pecado y la libertad humana. Sin embargo, el sufrimiento puede tener un sentido redentor cuando se une a la cruz de Cristo. Colosenses 1 y 24. 2. Sacerdotes y su papel en la sanación. Los sacerdotes tienen un papel importante en la sanación espiritual y, en algunos casos, física. A través del sacramento de la unción de los enfermos, se confiere gracia para fortalecer a los enfermos y, si es la voluntad de Dios, conceder sanación. También ofrecen oraciones de intercesión y guía pastoral para afrontar la enfermedad con fe. 3. Exorcistas y enfermedades espirituales. Algunos exorcistas afirman que ciertas enfermedades pueden tener un origen espiritual, como influencias demoníacas que afectan la salud física o mental. Sin embargo, la Iglesia es prudente y distingue entre enfermedades naturales y posibles casos de opresión espiritual. Un exorcismo solo se permite tras exhaustivas evaluaciones médicas y psicológicas. 4. La fe y los milagros de sanación. La Iglesia Católica reconoce la posibilidad de curaciones milagrosas a través de la intercesión de santos y la oración. Existen numerosos testimonios de personas que han sido sanadas en lugares como Lourdes, y en algunos casos, la Iglesia ha verificado estos milagros científicamente. La fe católica no ve la enfermedad como un castigo divino, sino como una prueba en la que Dios acompaña al creyente. La oración, los sacramentos y la confianza en Dios pueden ser fuentes de fortaleza en momentos de enfermedad. 5. Enfermedades y el misterio del sufrimiento. La Iglesia Católica ha reflexionado profundamente sobre el sentido del sufrimiento. San Juan Pablo II, en su carta apostólica Salvifici Doloris, explicó que el sufrimiento humano cobra un significado especial cuando se une al de Cristo. Para los católicos, el dolor no es simplemente un mal sin sentido, sino que puede ser una forma de purificación y redención. Muchos santos han vivido enfermedades con paciencia y han ofrecido su dolor por la conversión de los pecadores, siguiendo el ejemplo de Jesús en la cruz. Santa Bernadette Soubirous y San Pío de Pietrelcina son ejemplos de santos que sufrieron enfermedades pero encontraron en ellas un camino de santidad. 6. Diferencia entre enfermedades físicas y espirituales. La Iglesia distingue claramente entre enfermedades físicas y enfermedades espirituales. No todas las dolencias tienen un origen demoníaco o sobrenatural, la mayoría son consecuencia de causas naturales, como virus, genética o estilo de vida. Sin embargo, en algunos casos, los exorcistas han reportado que ciertos padecimientos pueden estar relacionados con influencias malignas. Señales de una posible afección espiritual. Los exorcistas indican que hay señales que podrían sugerir una influencia demoníaca en la salud de una persona, como enfermedades que no tienen explicación médica después de múltiples estudios. Cambios drásticos de personalidad, junto con signos de opresión espiritual. Rechazo extremo a los sagrados cruces, agua bendita, oraciones. Por esta razón, antes de proceder a un exorcismo, la Iglesia exige evaluaciones médicas y psiquiátricas para descartar causas naturales. 7. Testimonios de sanación en la fe católica. A lo largo de la historia, muchos fieles han experimentado curaciones milagrosas que la Iglesia ha reconocido después de rigurosas investigaciones. Algunos ejemplos notables incluyen: sanaciones en Lourdes desde la aparición de la Virgen María a Santa Bernadette en 1858, miles de peregrinos han afirmado haber recibido curaciones físicas y espirituales. Hasta la fecha, la Iglesia ha certificado oficialmente más de 70 milagros médicos en Lourdes. Intercesión de santos. Muchas personas han afirmado recibir sanación tras rezar con devoción a santos como San Charbel, Santa Rita o San Pío de Pietrelcina. Eucaristía y sacramentos. Hay testimonios de personas que, después de recibir la comunión con fe o recibir la unción de los enfermos, han experimentado mejorías inesperadas. 8. El exorcismo y las enfermedades espirituales. El exorcismo es un rito oficial de la Iglesia que busca liberar a una persona de influencias demoníacas. Aunque los exorcistas advierten que la mayoría de las enfermedades tienen causas naturales, hay casos donde las afecciones pueden estar relacionadas con opresión o posesión. El ritual romano establece que un exorcismo solo puede ser realizado por un sacerdote con permiso del obispo y después de descartar explicaciones médicas. El exorcismo mayor se usa en casos graves de posesión,
mientras que oraciones de liberación pueden ayudar en influencias menores. 9. La Iglesia y la ciencia médica. La fe católica no está en contra de la ciencia médica. De hecho, la Iglesia ha fundado hospitales y universidades médicas a lo largo de la historia. Se anima a los fieles a buscar tratamiento médico y a combinarlo con la oración y la confianza en Dios. Santos como San Camilo de Lelis y San Juan de Dios dedicaron su vida a cuidar enfermos, demostrando que la fe y la medicina pueden ir de la mano. Para la Iglesia católica, la enfermedad es un misterio que puede tener múltiples dimensiones: física, psicológica y espiritual. A través de los sacramentos, la oración y la medicina, los creyentes pueden encontrar alivio y fortaleza. 10. La Virgen María y su intercesión en la sanación. La Virgen María es considerada la gran intercesora en la fe católica, y muchos creyentes recurren a ella en momentos de enfermedad. En varias apariciones marianas, como Lourdes y Fátima, la Virgen ha pedido la conversión, la oración y la penitencia, y ha sido asociada con milagros de sanación. En Lourdes, Francia, la Virgen se apareció a Santa Bernadette Soubirous en 1858 y le indicó la ubicación de un manantial de agua que, hasta el día de hoy, ha sido fuente de curaciones inexplicables. La Iglesia ha reconocido oficialmente más de 70 sanaciones milagrosas en Lourdes, aunque hay miles de testimonios no verificados científicamente. Otros santuarios marianos, como Guadalupe en México y Medjugorje en Bosnia-Herzegovina, también han sido lugares de peregrinación donde muchos creyentes afirman haber recibido sanación física y espiritual. 11. Los sacramentos como fuente de sanación. Los sacramentos de la Iglesia tienen un papel central en la sanación espiritual, y en algunos casos, física. La Eucaristía. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Juan 6:54. Muchos fieles afirman haber experimentado alivio en su enfermedad después de recibir la comunión con fe. La unción de los enfermos. Este sacramento se otorga a personas enfermas o en peligro de muerte. No solo busca la curación física, sino también la fortaleza espiritual, si es la voluntad de Dios, la preparación para el encuentro con Él. La confesión. La sanación del alma también es clave. Algunas enfermedades tienen un componente emocional o psicológico, y el sacramento de la reconciliación ha sido para muchos una fuente de paz interior. 12. Enfermedad y santidad. Ejemplos de santos que sufrieron enfermedades. A lo largo de la historia, muchos santos han padecido enfermedades y han encontrado en ellas un camino de unión con Dios. Santa Teresa de Lisieux murió de tuberculosis a los 24 años y ofreció sus sufrimientos por la conversión de las almas. San Juan Pablo II padeció Parkinson en sus últimos años, pero siempre dio testimonio de fortaleza y esperanza en Dios. San Pío de Pietrelcina, Padre Pío, sufrió dolores físicos y los estigmas de Cristo, ofreciendo su sufrimiento por la salvación de las almas. Estos santos muestran que la enfermedad no es un castigo de Dios, sino una oportunidad para crecer en santidad. 13. Oraciones de sanación en la tradición católica. La Iglesia ofrece diversas oraciones para pedir sanación, ya sea física, emocional o espiritual. Algunas de las más populares son: oración a San Rafael Arcángel, considerado el ángel de la sanación. Oración de liberación y sanación del Padre Gabriel Amort, un exorcista reconocido que recomendaba oraciones de protección. Oración de sanación interior, para pedir sanidad en heridas emocionales y espirituales. También se recomienda el rezo del Santo Rosario, especialmente los misterios dolorosos, como una forma de meditar en el sufrimiento de Cristo y pedir su ayuda. 14. ¿Cómo enfrentar la enfermedad con fe? La fe católica enseña que la enfermedad debe afrontarse con esperanza y confianza en Dios. Algunas claves son: aceptar la voluntad de Dios, saber que Él tiene un propósito incluso en el sufrimiento. Unir el dolor a Cristo, ofrecer la enfermedad como un sacrificio por la salvación de otros. Recibir los sacramentos. La comunión, la unción de los enfermos y la confesión pueden traer paz y fortaleza. Orar y buscar apoyo espiritual, hablar con un sacerdote o director espiritual puede ayudar a sobrellevar el proceso. 15. La enfermedad desde una perspectiva católica. Desde la fe católica, la enfermedad no es un castigo, sino una prueba que, con la gracia de Dios, puede llevar a una mayor unión con Él. La Iglesia ofrece herramientas espirituales para afrontar el sufrimiento, desde los sacramentos hasta la intercesión de la Virgen y los santos. 16. La enfermedad y el combate espiritual. La fe católica enseña que la vida cristiana es una batalla espiritual en la que el demonio intenta alejarnos de Dios. Aunque la mayoría de las enfermedades tienen causas naturales, en algunas ocasiones pueden estar vinculadas a ataques espirituales. Señales de ataque espiritual en la enfermedad. Los exorcistas han identificado algunas características que pueden indicar una influencia demoníaca en enfermedades.
Síntomas que aparecen repentinamente y no tienen explicación médica. Dolencias que empeoran en lugares sagrados o durante la oración. Sensación de opresión o desesperación extrema sin causa aparente. En estos casos, la Iglesia recomienda la confesión frecuente, la Eucaristía, la oración de liberación y la protección con sacramentales como el agua bendita, la medalla de San Benito y el escapulario del Carmen. 17. El exorcismo y la sanación espiritual. Los exorcismos son ritos oficiales de la Iglesia para liberar a personas de influencias demoníacas. Sin embargo, la Iglesia es muy prudente y solo realiza un exorcismo cuando hay pruebas claras de una posesión. El ritual del exorcismo es realizado exclusivamente por un sacerdote autorizado por el obispo. Se distingue entre exorcismo mayor para casos de posesión demoníaca, oraciones de liberación para influencias menores, como opresión o infestaciones en lugares. Santos como San Pío de Pietrelcina y San Francisco de Asís realizaron oraciones de liberación sobre enfermos, y muchos fueron sanados. 18. Sacramentales y objetos de protección. La Iglesia Católica cuenta con objetos bendecidos que sirven como medios de protección y sanación. El agua bendita se usa para bendecir personas y hogares, protegiéndolos del mal. La medalla de San Benito es un símbolo de protección contra el demonio. El escapulario del Carmen promete la intercesión de la Virgen María en la vida y en la hora de la muerte. El crucifijo muchos exorcistas lo usan en oraciones de liberación. Estos sacramentales no son amuletos, sino signos de fe que deben ir acompañados de oración y vida sacramental. 19. Testimonios de sanaciones espirituales. A lo largo de la historia, se han registrado casos de personas que experimentaron sanaciones después de recibir un exorcismo o una oración de liberación. Un ejemplo es el de Anneliese Michel, una joven alemana cuya historia de exorcismo ha sido ampliamente documentada. Aunque su caso fue complejo y terminó trágicamente, sirvió para que la Iglesia tomara más en serio el discernimiento entre enfermedades psicológicas y posesiones reales. También hay casos de sanación a través de la intercesión de santos como San Charbel, Santa Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II. 20. ¿Cómo prepararse para afrontar la enfermedad con fe? Si una persona enfrenta una enfermedad, la Iglesia recomienda orar con confianza en Dios y pedir su voluntad. Acudir a los sacramentos de la confesión, la unción de los enfermos y la Eucaristía. Pedir la intercesión de la Virgen María y los santos. Evitar prácticas esotéricas o supersticiones, como limpias o sanaciones fuera de la fe cristiana. Permanecer en gracia de Dios y fortalecer la vida espiritual. 21. La enfermedad como camino de santificación. Desde la perspectiva católica, la enfermedad puede ser un medio de crecimiento espiritual. Jesús sufrió en la cruz y nos enseñó que el dolor puede ser redentor si se ofrece a Dios. 22. La muerte y la vida eterna, la última sanación en la fe católica. Desde la perspectiva católica, la sanación definitiva no siempre ocurre en esta vida. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte son parte de la condición humana, pero la esperanza cristiana va más allá de la curación física, apunta a la vida eterna con Dios. Jesús prometió: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá». Juan 11 y 25. Por eso, cuando una persona se encuentra en la etapa final de su vida, la Iglesia ofrece acompañamiento espiritual, el sacramento de la unción de los enfermos y la preparación para la vida eterna. Muchos santos murieron con una profunda paz, confiando en el amor de Dios. 23. Diferencia entre sanación, milagro y curación médica. No todas las sanaciones son milagros. La Iglesia distingue entre curación médica ocurre gracias a tratamientos, cirugías o avances científicos. Sanación espiritual ocurre cuando una persona experimenta paz, fortaleza o conversión en medio de la enfermedad. Milagro es una curación que no tiene explicación científica y es atribuida a la intervención divina. Para que la Iglesia reconozca oficialmente un milagro, se requiere una investigación rigurosa, en la que médicos y teólogos examinan el caso. 24. La importancia del acompañamiento espiritual en la enfermedad. El papel de la comunidad es clave en momentos de enfermedad. Los sacerdotes, los laicos y los familiares tienen la misión de acompañar al enfermo con amor y fe. En hospitales católicos, muchas congregaciones religiosas, como las Hermanas de la Caridad, han dedicado su vida a cuidar a los enfermos con compasión. El Papa Francisco ha recordado que cuidar a los enfermos es una de las obras de misericordia más importantes. 25. Un llamado a la fe y la esperanza. La fe católica no promete una vida sin sufrimiento, pero sí la certeza de que Dios nunca abandona a sus hijos. La enfermedad puede ser una oportunidad para acercarse más a Dios,
para fortalecer la fe y para descubrir la fuerza del amor y la oración.